ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás. Esa redonda de feminismo, interseccionalidades. Es que como me costaba decir interseccionalidad, me iba a lo facilito. Bueno, pues nada, voy a presentar la mesa, que además esta para mí es bastante familiar. Tengo aquí a mis compis, entonces para mí aquí estoy súper contenta con vosotras. Y allí también, claro, hombre, eres mi compis también. Pues voy a presentar, aquí al lado mía tengo a Matilde Infante, que ella es responsable de feminismo en Jaén. A su lado está Victoria Robles, que ella es responsable de feminismo en Granada. Y nos acompaña también José Ángel Lozaya, que él es miembro de la Secretaría Andaluza de Feminismo, Igualdad y LGTBI. Y ahora pues tenemos el programa de igualdad para hombres, o sea que también muy interesante. Pues nada, dejo paso aquí a Victoria, que va a empezar ella. ¿Vale? ¿Se me oye bien? Sí, aquí me oye estupendamente. Bueno, casi buenos días en primer lugar y sobre todo agradecer el trabajo que trae hasta aquí de tanta gente, de tantas compañeras y algunos compañeros también. Yo me metí en un lío, yo voy a hablar de coeducación, pero hay tanto dicho y hecho de coeducación, llevamos cerca de 40 y tantos años. Pero yo lo quiero hacer desde el ámbito de la política, porque estamos en un partido. ¿Qué quieres que me lo acerque? Estamos en un partido político, tenemos que desarrollar políticas públicas de igualdad. ¿Mejor ahora? Me lo voy a tragar, Rocío. O sea, como siga allí, es que lo tengo aquí. Bueno, venga, la vida es así. Tragar y tragar. Pues no, aquí venimos también a disfrutar y a compartir. Bueno, hablar de coeducación, tal y como dice el programa en clave feminista, es una redundancia, porque las personas que estamos más familiarizadas con los procesos coeducativos, con la coeducación, sabemos que sus distintas propuestas pues emergen del movimiento feminista en democracia y además con un planteamiento de igualdad entre todas las personas para la escuela. Ahí es donde yo quiero un poco desmarcarme y hablar de algo que no sea la escuela, ¿no? ¿Qué quiero decir con mi intervención? Voy a ir progresivamente para elaborar un discurso que me es difícil y por eso lo traigo aquí a debate, ¿no? Primero me gustaría reflexionar sobre el proyecto coeducativo, que es un proyecto feminista, dentro de las propuestas de un partido político como es el nuestro y de sus principios ideológicos, para hacerlo coherente, como es natural, ¿no? Y en segundo lugar, me gustaría sobre todo sacar el proyecto coeducativo de su ámbito histórico-natural, que es el de la escuela. Me gustaría llevarlo al municipio, por lo tanto, hoy que ya se han hablado de municipios, volveremos a hablar de municipios desde otro ámbito, ¿no? Para ello voy a destacar algunos elementos, voy a tratar de ser clara. Primer elemento que quiero destacar. Coeducar significa educar en común, educar en igualdad, al margen de nuestros rasgos físicos, y sobre todo de los culturales que se nos asignan a las personas, ¿no? Significa, por tanto, trabajar para identificar, para que reflexionemos y para que eliminemos los estereotipos femeninos y masculinos y de la misma manera aquellos roles que nos convierten en cuidadoras o en cuidados, ¿no? Bien. Como es natural, en ese proceso reflexivo que, como digo, aunque lleva siglo y pico, pero tal y como lo conocemos ahora, bueno, tiene 40 y algo años, la escuela ha sido el lugar históricamente por antonomasia, ¿no? El segundo elemento que quiero destacar aquí tiene que ver con el feminismo, ¿no? Como un proyecto de construcción de lo común, es decir, de aquello que nos une, de aquello que nos hace libres, a través, sobre todo, de la interacción democrática. Feminismo y democracia van de la mano. De hecho, estamos reivindicando una huelga que tiene que ver con esto.
y que tiene que ver con la integración participativa y democrática de lo que nos pasa a las mujeres, pero también a los hombres, y de las soluciones que podemos poner en su paso, ¿no? Es un proceso, por tanto, de emancipación de todo aquello que nos oprime, que nos constriñe, para exigir derechos. El proyecto feminista llevado al campo de la educación lo que busca es una escuela para lo común, que respeta, que comprende, que reconoce nuestra diversidad. Y somos diversas, somos de todas partes y lo somos todos, ¿no? Y sobre todo nos socializamos en común. Son cuestiones muy importantes para la propuesta que quiero traer aquí al debate después, ¿no? Un tercer elemento a destacar tiene que ver con este proyecto coeducativo feminista. La coeducación está pensada para la escuela, que es el agente, la institución por antonomasia que nos garantiza la educación colectiva. Pero los problemas sociales de desigualdad realmente, pienso en voz alta, ¿tienen que ver solo y exclusivamente, se le pueden atribuir exclusivamente a la escuela? Bueno, sabemos que no. Podemos pensar, por ejemplo, en la violencia machista como el efecto de un mal funcionamiento de las escuelas. Bueno, las escuelas en parte tendrán algo que ver con esto, pero evidentemente en los procesos de violencia hunden sus raíces más allá de la escuela, hunden sus raíces en un paradigma ideológico, que es el del machismo, que nos diferencia y que nos divide, ¿no? Por esa razón, a mí me parecía lógico pensar en un proyecto coeducativo que fuera mucho más allá en los valores que comparte de la propia escuela, fuera esta mixta o fuera coeducativa. No lo he dicho, pero soy pedagoga, me siento coeducadora hace muchísimos años, y yo, tal y como lo voy a defender aquí, lo defiendo como la práctica coeducativa como acción política que se desarrolla desde la sociedad civil, desde las instituciones, desde la juventud, desde la vecindad. Es decir, todo aquello es la premisa de la que quiero partir, todo aquello que nos educa bien nos coeduca. Entonces, ¿cómo llevar la coeducación a la práctica política? Bueno, pues en ese caso yo voy a pensar en lo que está pensando ya el partido, ¿no? En lo municipal, y voy a pensar también en la juventud. Me voy a centrar en las personas jóvenes, ¿no? Para hacer un proyecto de pedagogía social política. Lo primero que voy a hacer es mirar desde dentro a lo que somos como partido, ¿no? A los principios y las propuestas programáticas que defendemos, legales que defendemos desde elementos esenciales como, por ejemplo, la participación. Un proyecto político, que es educativo, debe ponerse en práctica desde la base y debe fluir a todas las personas. De ninguna manera puede ser un proyecto democrático sin participación. Y en ello las mujeres tienen que estar en todos los procesos de toma de decisiones, porque sin nosotras no hay proyecto político y por tanto no hay democracia. En segundo lugar, además de la participación, nuestro partido se sustenta en grandes principios. Uno de ellos es el de la igualdad, pero otro es el de la solidaridad, otro es el de la justicia social, otro es el del compromiso. Es decir, son principios que sostenemos y que me sirven a mí para repensar la coeducación como proyecto político. En tercer lugar, todas nosotras, hombres, mujeres, personas LGTBI, creamos proyectos políticos con lo que somos: conocimiento, distintos saberes, habilidades. Nadie sobra, por tanto. Y en cuarto lugar, las ideas políticas no pueden llegar de modo vertical. Eso en Podemos lo sabemos y lo trabajamos mucho, ¿no? No pueden llegar. Se sustentan en la medida en que fluyen. Yo no sé si en forma de círculo, con ida y venida, pero las ideas que ponemos en común necesitan llegar a todos los sectores. ¿Bien? Por tanto, hablar de coeducación y de juventud hoy es empezar a revivir todo el trabajo que se ha hecho en torno a cómo las mujeres seguimos, por ejemplo, sobre todo las mujeres más jóvenes, aferradas a modelos de familia más tradicional o del amor romántico. Son elementos que conocemos, salen constantemente en los estudios y en los medios de comunicación.
o cómo los modelos masculinos siguen siendo agresivos, competitivos, etc. Lo que yo voy a hacer es un traslado de los tiempos de vida de las personas jóvenes y de los espacios de formación que necesitan fuera de las escuelas en sus propios contextos de vida. Por contextos de vida entiendo, en este caso, las ciudades medias o los municipios medianos. No me voy a centrar, por tanto, en las grandes ciudades que tienen otro tipo de diseño. Yo me pregunto, ¿dónde se está educando la responsabilidad para la gente joven? ¿Cuáles son los espacios de participación en todo lo que comparten con el resto de la comunidad? ¿Dónde aprenden el valor de la diferencia? ¿Dónde lo están aprendiendo? ¿Dónde gestionan sus frustraciones? ¿Dónde expresan sus deseos y sus sentimientos, ¿no? Y dónde maduran en lo colectivo. Es un interrogante, bueno, pues que me llega a pensar precisamente en que los municipios son espacios de expresión de estas necesidades educativas que sabemos que tiene la juventud, porque no todo lo está resolviendo la escuela, ni todo lo está resolviendo la familia, ¿no? En los municipios conviven personas migrantes, conviven hombres, mujeres, personas LGTBI, o sea, trans, conviven clases sociales, convive todo lo que somos como sociedad. Bien, pues yo lo que pensaría, retomando el proyecto político de Podemos y la idea de municipalismo, lo que propondría sería la idea de compensar las desigualdades de género a través de programas coeducativos municipales integrales. Y el concepto integral es un concepto esencial porque no es el sumatorio de propuestas aisladas, sino un proyecto que piense en lo global y en los tiempos de vida global, en este caso para las personas jóvenes. Y a mí se me antoja además hacerlo en el periodo, pensarlo y traerlo aquí para el periodo vacacional. ¿Cuántos meses de vacaciones tiene la gente joven y qué hace la gente joven en vacaciones? Bien. A partir de los principios de participación, de principios democráticos, de implicación de toda la comunidad, de intercambio y revisión constante de ideas. Pensemos en la participación cívica comunitaria de las jóvenes y de los jóvenes como agentes de acción social. Y aquí empiezo a pensar en un municipio medio, ¿no? En su formación en aspectos de su interés insuficientemente contemplados en la familia o en los centros escolares, ¿no? Siempre con enfoque de género. Pensemos en municipios al servicio de la comunidad. Pensemos en cómo la comunidad se apropia de los municipios, ¿no? Y genera igualdad. Y yo propongo partir de la idea, es una idea de un centro de educación local. ¿Cómo sería? Bueno, pues un centro que promocionara la educación en un sentido integrador, a lo largo de toda la vida. No estoy pensando en espacios exclusivamente para jóvenes, sino intergeneracionales, eso es clave. Que evite la segregación de su comunidad, que produzca justicia educativa, que dé poder transformador a la juventud, a chicos y a chicas, y no poder absoluto a los varones, que reduzca las desventajas educativas relacionadas con el género, que sea una alternativa al ocio de la gente joven y que fomente la agencia de las mujeres en lo local. Es decir, hacer adolescentes o personas jóvenes, como me gusta llamarlas, agentes culturales y de ciudadanía. Por ejemplo, a través de las actividades deportivas. Diréis, bueno, pues ya tienen actividades deportivas. Bueno, sí, actividades deportivas que son esenciales en estas edades, mixtas y específicamente más femeninas. ¿Por qué? Cuando hablamos de empoderamiento, que es un concepto que antes ha salido y siempre sacamos el interrogante, empoderamiento, ¿qué significa? ¿No? Es un concepto muy cercano también al proyecto neoliberal, ¿no? Yo no estoy hablando de empoderar a las mujeres a través del deporte porque sí, sino, por ejemplo, para que tomen las riendas de su propia vida, que me parece esencial, para que tengan control de sí mismas, ¿no? Hablamos de empoderamiento desde un componente ético, no del empoderamiento de una persona con respecto a las demás, sino desde un componente ético. Debe ser cooperativo, necesariamente cooperativo, porque es deseable para todas las personas, ¿no? Podemos plantear debates formativos en género a demanda de ella y de ellos, no a oferta, sino a demanda, ¿no? Donde discuten las chavalas y los chavales de relaciones amorosas, de amor,
de vida sentimental, de sexualidades. Se puede participar en actividades de la memoria del pueblo y su tradición oral, partiendo de los relatos orales de las mujeres mayores de los pueblos, que tienen mucho que decir, ¿no? Son espacios primero intergeneracionales, por lo tanto no son espacios exclusivos, donde uno sienta el poder de tener un espacio propio, sino de un espacio colectivo, ¿no? Se recurre a la memoria de las mujeres de los pueblos y lugares limítrofes. Se construyen leyendas, símbolos, costumbres, gastronomía. Provoca emociones a la comunidad. Recordar la guerra civil, los pueblos no suelen recordar la guerra civil. Tienen miedo a recordar la guerra civil. Pero si a demanda de la gente joven eso es una petición, probablemente. Recordar el franquismo, la vida del franquismo, que es un periodo tremendo en la historia de nuestro país, absolutamente desconocido para la gente joven, ¿no? Recordar la infancia, la escuela, la maestra, el maestro. Pueden desarrollar, en cuarto lugar, tareas de acompañamiento infantil, juvenil, de mayores y de personas con diversidad funcional. ¿Por qué no van a ser útiles a la comunidad haciendo tareas de acompañamiento? Pueden dar cursos de idiomas, es la generación que más idiomas, yo creo que saben hasta chino. Yo conozco ya a 2 personas que saben hasta chino, no sé para qué. Bueno, me lo puedo imaginar, ¿no? Porque está todo enfocado al mercado laboral. Bueno, pero tenemos cantidad de personas migradas que no saben hablar español. ¿Por qué no van a dar cursos de idiomas? Junto a una biblioteca abierta todo el día, o locales para ensayar música. ¿Acaso no les gusta la música? ¿Por qué no un programa de representación teatral como experiencia artística que toque los problemas sociales, que hay mucho teatro que lo toca, donde expresen sentimientos y emociones para la comunidad? Conformación de un comité de adolescentes paritarios para el municipio, que sean mediadores, interlocutoras entre las adolescentes, los adolescentes, las vecinas y los vecinos y el ayuntamiento, ¿no? Participación en los presupuestos económicos participativos del municipio. Desde los 12 años, el otro día me contaba un compañero que en Peligro, desde los 12 años tienen un censo donde niños y niñas, chavales y chavalas, exponen sus necesidades. Si se comprometen a estudiar qué es lo que le pasa a la comunidad, forman parte de la comunidad y respetan a la comunidad. Estamos hablando, y termino ya porque ya me han pasado 3 papeles, de aprendizaje, yo lo eludo, como veis. Estamos hablando de aprendizaje, en definitiva, cooperativo, pero no corporativo, cooperativo. Estamos hablando de participación de toda la ciudadanía, no de las personas adultas, que estamos en un proceso adultocrático terrible, ¿no? Conectada con los problemas reales de la comunidad y de la familia, integradora de saberes, de emociones, de cultura y de sentimientos. Este sería el proyecto político. Bueno, pues muchas gracias. Sí, ahora. No, ahora pasamos a Mati, que va a hablar sobre mujeres mayores y política. Sí, espérate que empiece, ¿vale? ¿Está bien o no? Vale. Pues en principio hablo de mujeres mayores, pero no por mujeres mayores, sino porque la sociedad a partir de los 40 ya era mujer mayor. Entonces simplemente por eso. Y si hablamos sexualmente, a los 20. O sea, que apaga y vámonos. Entonces vamos a dejar, en principio tenía una exposición más extensa y por falta de tiempo y como no quiero que me corten y no quiero contar todo, pues voy a hacer un resumen. En principio quería hacer una exposición de cómo ve la sociedad o cómo está analizada desde la sociedad la visión que hay de lo que son las mujeres mayores, pero como eso no nos vale para nada, porque a nosotros nos da igual los estereotipos, nosotros ya pasamos de eso, pues no vamos a perder el tiempo y vamos a entrar directamente, y no solo ya en decir que lo infravalorada que está la mujer mayor, la falta que tenemos, pues tampoco voy a hacer eso. Y entonces lo que voy a hacer, tendré que leer porque lo tenía más extenso y para ir al grano, y es dar unas referencias de mujeres mayores y referentes y con poder. Es decir,
lo que en realidad la mujer es capaz de hacer y conseguir. Y su visión me parece muy importante porque de todo el concepto tenía de varias cosas, de científica, escritora, artista, pero el de las científicas me llenó, me caló. Y me caló también por la importancia y el reconocimiento de poder que tienen en la sociedad. Y luego también aprender, porque nosotras las mujeres, las feministas, aprendemos unas de otras. Y no paramos de aprender y de apoyarnos en conocimiento. Entonces lo que más me impresionó fue el mensaje que al final queda de cada uno. Es decir, nos hace la idea de cómo han conseguido llegar a eso y cómo siguen actuando en eso, porque es totalmente diferente a lo que es el hombre. Y bueno, voy a la corriendo, ¿vale? Por ejemplo, los hombres siempre ocupan posiciones de liderazgo y toma de decisiones y dirigen algunas, bueno, estas mujeres, de las que voy a decir, tienen posición de liderazgo y toman decisiones que dirigen algunas de las instituciones de ámbito científico e internacional, fruto de estrategias, colaboraciones y diálogo. Por ejemplo, Fabiola Gianotti, italiana, la primera mujer en dirigir el principal centro de física de partículas del mundo. Está entre las listas de quinta en el personaje del año, en la lista Forbes 83, 84. Lleva el proyecto Liderazgo de ATLAS, que son 3.000 físicos de 38 países y es una mujer la que está al frente. Y una de sus cosas, bueno, tiene varios descubrimientos, entre ellos descubrió lo que es el aspecto clave para entender el comportamiento de la materia. Y una de sus frases, no sus frases, sino su reconocimiento como mujer, y dice que además de ser mujer apasionada por la ciencia, es amable, con un gran espíritu de colaboración, muy pendiente de atender a sus estudiantes y de tener diversidad cultural y de género dentro del CERN, Centro de Estudio de Organización Europea para la Investigación Nuclear. Es decir, dentro de la importancia que tiene esta mujer, fijaros las cualidades humanas de las que se destaca de ella, cosa que de los hombres no podemos decir muchas cosas. Cristina Figueres es conocida como la mujer que podría detener el cambio climático, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Por ejemplo, ella fue la que articuló el primer acuerdo donde las Naciones Unidas los países desarrollados y los países en vías de desarrollo se comprometieron a gestionar la transición hacia una economía baja en carbono y que el aumento de la temperatura a final de este siglo se quede entre el 2 y el 1,5 grados centígrados respecto a los niveles industriales. También la tenemos entre las personas más influyentes del mundo y ahora mismo dirige una misión que es la que está recogiendo une fuerzas para gobiernos, instituciones y sectores privados para proteger a los más vulnerables del calentamiento global. Ella misma, una de sus frases es: imposible, no es un hecho, es una actitud. Soy testaruda y optimista, defiendo el optimismo hasta cambiar la actitud frente al reto. Es decir, son mujeres que nos dejan un aprendizaje y del que debemos apoyarnos y saber que podemos. Kiran Mazumba, de la India, presidenta y fundadora de Biocom, empresa pionera en el campo de la biotecnología. Esto es muy curioso, porque esta mujer con 25 años tenía un máster en fertilización, en científica de fertilización, y resulta que cuando vuelve de Canadá, de la universidad donde hizo el máster, vuelve la científica y no encuentra trabajo como científica mujer con máster en biología. ¿Vale? ¿Qué hace ella? Crea su propia empresa, su propia compañía de biotecnología. Está reconocida entre las 100 personas más reconocidas del mundo, más influyentes, y entre ellos, ¿qué está haciendo?
Pues resulta que ella es la que inventó lo de la insulina desechable y es la que lo está mercantilizando, su empresa es la que la mercantiliza y está suponiendo el 10% del mercado. ¿Qué hace ahora? Además de lo que ha desarrollado, desarrolla insulina y terapias con insulina asequible y productos farmacéuticos contra el cáncer, asequible para pacientes en vía de desarrollo que puedan acceder a medicina. Palabra de ella: un medicamento de gran éxito no es el que genera 1.000 millones, sino el que ayuda a 1.000 millones de pacientes. Existen fármacos esenciales para salvar vidas y son absolutamente inalcanzables para miles de pacientes. Humanidad por los 4 costados. William Sowell. Esta es la líder de la Organización Mundial de la Salud. También entre las mujeres, y esta mujer, por ejemplo, es la que lleva el desarrollo de todas lo que son las pruebas de subir al espacio, de lo que es bueno, ya lo sabéis. Bueno, que quiero que me dé más tiempo. Ella misma dice: cuando intentan hacer algo nuevo, de innovar, de desarrollar, no puedes tener miedo al fracaso. Son frases de ella. Margaret Chan, una médica, también entre las personas más influyentes, más poderosas, en el puesto 73. Dice: la resistencia a los antimicrobianos es una crisis global, un tsunami a cámara lenta, la situación es mala y está empeorando. Y esto lo dijo esta mujer en la ONU, se le cayó el mundo encima. Esta mujer ahora dirige la organización que tiene la responsabilidad de erradicar enfermedades transmisibles y enfermedades que puedan ser prevenidas con vacunación, compromiso con la salud de los niños y mujeres y tratamiento de enfermedades crónicas. Esta mujer declaró que la monja que murió por ébola, ella murió porque nadie se quiso acercar a ella por medio de infectarse. Así lo dijo y era la realidad. ¿Por qué me impactaron estas mujeres? Pues aparte del poder mundial que se les reconoce en el mundo por el puesto en el que están, pues porque como aparte de desarrollar ese trabajo y estar ahí, las cualidades humanas y como mujeres, ellas continúan en su trabajo. Es decir, la vía de su trabajo y de su experiencia se extralimita a lo que es un simple trabajo o responsabilidad. Es que, ¿cuánto tengo? Me quedan 5 minutos. Bueno, tenemos muchas escritoras, muchas escritoras, de todas las podemos aprender. Sobre todo, me las voy a tener que saltar, porque no me quiero saltar la parte de la política. No me quiero saltar en este sentido, igual que en las científicas tenemos en escritoras, en artistas, que ellas mismas como mujeres tienen que decidir si quieren ser artistas y ese arte hacerlo 100%, y si no, repartir entre ser madre o la familia y el 50% de artistas. Entonces hay mujeres, en eso no se ven los hombres. Tenía también datos, e incluso de las galerías de arte, donde solamente el porcentaje de la Pompidou, las primeras galerías de arte y museos, el porcentaje de mujeres que no tienen exposiciones constantes, porque son al hombre. Y también datos de cuántas mujeres artistas que después de ser madres pierden su trabajo, es decir, desaparecen. Y muchas de ellas se dedican ya a ser mecenas, es decir, porque el arte tú no te puedes desvincular de él. Entonces tienen que sacrificar esa parte de arte y siguen vinculadas, pero apoyando a otras mujeres artistas. Y ahora, cuando llegamos a la política, todo esto, ¿por qué lo digo? Porque ahora llegamos nosotros, las mujeres haciendo política, mujeres en la política, y somos nosotras. Nosotras tenemos que aprender y ver lo que se consigue y lo que se puede conseguir desde cualquier ámbito. Nosotras estamos en el ámbito más duro, o más duro pero no duro. Ellas tendrán el suyo que no entendemos, pero nosotros estamos en el que sí entiende la gente. Y lo que entiende la gente corriente, la gente con la que nos rodeamos, la sociedad normal, esa es la que cambia el mundo. Y el mundo se cambia haciendo política. Sin política nos quedamos como estamos. Nos quejamos, nos manifestamos, tenemos 20.000 ideas,
pero no las podemos transportar a ningún sitio. Entonces esa labor la tenemos nosotras, desde el ámbito que tenemos. Lo tenemos, somos capaces, porque dentro de cada mujer hay un mundo, pero un mundo de fuerza, de lucha, pero en cualquier ámbito. No tenemos miedo, eso es lo primero, no tenemos miedo. Llevamos toda la vida luchando con barreras, y nosotras las barreras ya hemos aprendido a volarlas, a saltarlas y a volarlas. Y que cuando se meten con nosotros y nos atacan, ¿qué hacemos? Y eso lo hemos aprendido las feministas. Cuando nos atacan como mujeres, ¿qué hacemos? Ingenio, inteligencia e ironía. A quitarse las tres para atrás. El que quiera que entienda y para adelante. Así de claro. ¿Qué ocurre? Que estamos haciendo política en un partido feminista. Eso nos creíamos nosotras. Y entrábamos que nos comíamos el mundo. Pero todas dijimos, Dios, este es nuestro espacio. Mentira. Como te vean que te sales de esto del plato, el jefe están aquí. Y dice, niña, no te pases. Tú a las cosas de la mujer y cuando te llamemos. Entonces, estoy haciendo broma con esto, pero porque es muy serio. Y sé que todas las mujeres lo estamos sufriendo. Nos importa mucho, porque nosotras no tenemos en este juego político, porque en realidad habrá compañeras que tienen recorrido político, otras que no la tenemos, yo no lo tengo ninguno. Y yo me lo creí, ¿eh? Y yo me lo creí. Y yo me lo creí, y yo lo que he encontrado aquí ha sido una hermandad de compañeras y de mujeres luchadoras que simplemente por eso, el ahogo y el aliento que te falta lo encontramos en espacios como estos, en espacios cuando nos reunimos, pero porque nos reunimos para trabajar, porque lo que queremos son proyectos y tirar para adelante y coger fuerza, pero aparte necesitamos como nuestros 5, 10 minutos, media hora de desahogo, porque necesitamos nuestra propia terapia interior, porque creemos que lo que pasamos nosotras lo pasamos nada más que nosotras. De eso nada. Romper la barrera, compartir compañeras, compartir proyectos, que el proyecto nuestro es el mismo. Compartir barreras, compartir acciones, tener comunicación, que salen proyectos en Andalucía, que salen proyectos en Canarias, en Barcelona, que tenemos que ser una sinergia de fuerza de mujeres, porque que sepáis una cosa muy clara, quien está aguantando este partido somos las mujeres, porque estamos en otro mundo, nosotras estamos en otro nivel, porque nos dijeron que nosotras no podíamos hacer políticas de siempre, que eso eran para 4 figurantas como hemos tenido y obedecer al amo con lo que no nos representaban, y este espacio sí era nuestro. Pues entonces ahora nosotras, y tenemos espacio de mucho poder, entender que nosotras estamos en todas las decisiones políticas, tenemos que estar, porque han estado durante toda la vida tomando decisiones políticas sin contar con nosotras. Y nosotras tenemos que ponernos en nuestro sitio y decir que sin nosotras no se toman decisiones. Y si le dicen a una que no, y esto lo voy a contar porque me da la gana, si a ti te dicen tienes que hacer tal, una rueda de prensa y tal, y digo, ¿cómo? ¿Que tú me vas a decir a mí con quién yo me tengo que sentar en la rueda de prensa? Porque a ti te dé la gana. Que las compañeras no, que a mí me dices que en una rueda de prensa que hay un espacio legítimo, que a mí me pertenece, porque que a mí me pertenece políticamente como feminista, porque es de feminismo, que no debo de estar, o que estoy de invitada, perdona. Nosotras en este partido no somos invitadas, y eso lo tenéis que tener en cuenta y hacer sinergia entre nosotras. Y lamentarnos entre nosotras, pero aprender. Y todo lo que salga de una comunidad, por ejemplo, nosotras en la Secretaría de Feminismo, nosotros tenemos nuestro protocolo de duelo, que eso es una abertura de mente, que ahora con todo lo de la huelga, como tenemos que llevar la chapa, que lástima, porque tenemos que llevar la chapa cuando hay duelo, todas preguntas y les entienden el mensaje y piden chapa, porque se sienten ellas también. Entonces, eso mismo hay que transportarlo al resto del sitio, porque eso es un llanto común y es una reivindicación común como mujeres. Y ese reconocimiento tenemos que hacerlo
pues a todos sitios. Ahora las compañeras de Castilla-La Mancha lo van a llevar en su CCA, por ejemplo. Pues ahora las compañeras esta tarde, cuando hablen de sus proyectos en Barcelona, pues a tomar nota y a exigir que nuestros espacios políticos se lleven también a cabo. Y bueno, luego voy a dejar 5 minutos para resolver preguntas. Adiós, gracias. Gracias, Mati. Bueno, le vamos a pasar ya al compañero, a José Ángel, por favor. Cuando me ponga el cronómetro y así me lo controlo yo solo. Pasado. No soy capaz. Bueno, da igual. Tú me vas pasando papeles. Bueno, no, después de escucharla, esto es un cambio. Como dicen en las noticias, vamos a hablar de otro asunto. Sí. No, yo voy a hablar de la necesidad y de la importancia de acabar con el olvido de los hombres en las políticas de igualdad. Ese sería, digamos, el objeto del mensaje que traigo. A mí me impresionó mucho en algún momento una frase de Raquel Osborne, una feminista canaria, que decía que lo que diferencia las relaciones entre hombres y mujeres de las que se dan entre las razas o las clases sociales es que la mayoría de los hombres y las mujeres nos empeñamos en compartir la vida íntima, con lo cual no podemos hacer proyectos separados. ¿Sí? Bueno, 2 ideas básicas. La primera, no se puede aspirar a acabar con el machismo sin que cambien los hombres, ni aspirar a que cambien los hombres sin prestar atención a sus resistencias y a sus dificultades. La experiencia de los países que nos preceden en la conquista de la igualdad, como referencia a los escandinavos, nos demuestra que sin el cambio de los hombres apenas si disminuye la violencia contra las mujeres. De hecho, el ratio que se da allí es bastante más alto que el que se da en España. Y en nuestro país se desoyen constantemente todas las recomendaciones internacionales en los pactos y leyes que se van sacando sobre igualdad o violencia machistas. Por no irme a la prehistoria y quedarme ya en épocas muy recientes, ya en 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, se proponía alentar a los hombres a que participen plenamente en todas las acciones encaminadas a garantizar la igualdad de mujeres y hombres. 10 años después, en 2004, en Nueva York, Naciones Unidas instaba a los gobiernos a que adoptasen medidas. Enumero algunas. Elaborar programas para aumentar la capacidad de los hombres para educar a sus hijos e hijas de manera orientada hacia la igualdad de los sexos. Alentar a los hombres mediante la capacitación y la educación a que participen plenamente de los cuidados y el apoyo de otras personas, incluso las personas de edad, con discapacidades y enfermas, y en particular a los niños y niñas y otros miembros de la familia a su cargo. Elaborar campañas de información pública sobre el papel de los hombres en la promoción de la igualdad. Alentar a los hombres y a los niños a que tomen parte activa en la prevención y eliminación de todas las formas de violencia, en especial de la violencia por razón de sexo, incluida la trata para la explotación sexual, así como considerar la adopción de medidas encaminadas a eliminar la demanda de mujeres y niñas objeto de esa trata. Estimular y apoyar a los hombres a que ocupen puestos de liderazgo, para que brinden un modelo positivo sobre la igualdad de mujeres y hombres. Más cerca en el tiempo, en 2006, el Consejo Europeo sobre Política Social, Sanidad y Personas Consumidoras de la Unión Europea insta a los gobiernos a que apoyen y promuevan la implicación de los hombres en el fomento y consecución de dicha igualdad. En el Convenio de Estambul, que tanto hablamos últimamente de él, se habla de que las partes tomarán las medidas necesarias para animar a todos los miembros de la sociedad, en particular a los hombres y los niños, a contribuir activamente en la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres. Mucho antes, hace 20 años, acudía yo con mi pareja que daba una charla de feminismo en el Rubio,
un pueblecito de la Sierra Sur de Sevilla, y al acabar nos fuimos a tomar la típica cerveza que se toma la gente después de la charla, y una mujer que había participado como oyente, empieza a contarnos que lleva 10 años asistiendo a todas las cosas que monta el ayuntamiento, la concejalía de la mujer, que era como se llamaban entonces, o el Instituto de la Mujer, y es impresionante lo que ella ha aprendido en esas actividades y lo que le ha cambiado la vida. Solo que tiene un problema, y es que cuando vuelve a casa se encuentra con el marido de siempre. Pero ojo, nos advertía, mi marido es una buena persona, es un hombre que hace todo lo que está a su mano por la igualdad, es un hombre que pone la lavadora pero no se atreve a subir a la azotea a tender la ropa, que lava los platos pero si llaman al timbre se quita el delantal para que no lo vean, y que pasa la fregona en casa pero no barrerá nunca la puerta de la casa. Y ella decía, yo es que lo que no puedo entender es por qué no se montan desde las administraciones públicas programas con los mismos objetivos que los que se montan para nosotras, para ayudar a los hombres en el proceso de cambio hacia la igualdad. A mí el tema me impresionó tanto que empecé a comentarlo en todos los sitios que estaba, y a partir de comentarlo en unas jornadas de salud y mujer que se celebraron en Jerez, después de una serie de coincidencias, en septiembre del 99 montábamos el primer programa de Hombres por la Igualdad, el primer programa institucional del mundo dirigido a ayudar a los hombres a transitar hacia la igualdad. Bueno, ahora como estoy escribiendo sobre aquella experiencia, de golpe me encuentro los datos del del segundo año, de los 2 primeros años. Estaba yo solo, en una ciudad cuando llegué que no había estado nunca, había estado 2 veces en 2 jornadas, y que no conocía, con casi 200.000 habitantes, la 5ª ciudad más poblada de Andalucía, y haciendo una experiencia que no había ningún precedente, con lo cual había que inventárselo todo. Había que hacer lo que se te ocurriera y lo que surgiera. Y es un programa que se monta, y eso hay que aclararlo, sin que existiera demanda explícita. Es la apuesta personal de una política feminista que cuenta con el visto bueno de un alcalde, que estaba medio majara. Pero lo cierto y verdad es que en 2 años, yo solo, en esas condiciones, había atendido más de 1.100 consultas personales de hombres, había llegado con las charlas, talleres y cursos que daba en la ciudad a 1.780 personas, había hecho estudios sobre género y coeducación con 850 alumnos de primaria, habíamos montado la primera web con documentación sobre hombres e igualdad del mundo en Jerez, que recibió en año y medio 15.000 visitas, que no estaba mal para aquella época, que las redes sociales no eran lo que son hoy en día. Habíamos elaborado quizás el primer documento que se llamaba de violencia masculina contra las mujeres, que era el primero que ponía el acento en el tema género y no en el tema familia, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. O habíamos sacado un tríptico muy bonito sobre el uso responsable del preservativo, que manteníamos una presencia permanente, absolutamente permanente, en radio, prensa y televisión, no solo local, que habíamos montado el primer grupo de hombres de Jerez, que llegaron a haber 4 grupos estables en Jerez y 2 en la comarca, por la influencia que ejercía Jerez sobre el entorno, que habíamos presentado ponencias en 8 congresos estatales de distintos sitios fuera de Jerez, que se dice corriendo, en una época en que no abundaban los congresos sobre estos temas, y que habíamos montado en Jerez las primeras jornadas estatales sobre la condición masculina, que fueron un hito en el impulso del movimiento de hombres por la igualdad en el Estado español, y que además montamos en la ciudad el primer ciclo de cine gay lésbico, a raíz del cual nació Jerez de Gay, que de golpe pasó a ser, de no existir ni un solo bar de ambiente en la ciudad de Jerez, a haber una asociación con 80 miembros y miembros, ahora que se habla, que era en ese momento, de golpe, en 3 meses era la más fuerte de Andalucía. Y organizamos la campaña del Lazo Blanco, que recabó en 2 meses 3.155 firmas de hombres de Jerez. Lo digo porque os hagáis una idea lo que con pocos recursos se puede mover y hacer en cualquier ciudad si se destina algo de dinero para ello. Bueno, hay una entrevista que me he encontrado haciendo esto de la memoria
que me hace la prensa en el año 99. Y la voy a referir solo porque os hagáis una idea de cómo ha cambiado el análisis de la realidad política. Yo en aquella entrevista decía que el machismo no tenía defensores. El discurso por la igualdad era tan hegemónico que todas las propuestas que se llevaron por iniciativa mía al pleno del Ayuntamiento de Jerez fueron aprobadas por unanimidad, absolutamente todas. El PP no se atrevía ni a abstenerse. Pero yo en aquella época, de lo que en realidad ganaba dinero, más que de lo que me pagaban en Jerez, que no me pagaban mal, era que yo era contertulio en programas de radio y televisión por toda España. Y recuerdo que en aquella época, en los programas de debate, tipo Carta Blanca, tipo Moros y Cristianos, para los que nada más que veis la televisión estatal, había que contratar actores o gente que sobreactuara para que defendieran posiciones en contra de la igualdad, porque no había nadie con nivel cultural dispuesto a sentarse a defender. ¿Hasta qué punto llegaba la cosa? Que en esta entrevista me acuerdo que yo comentaba, digo, yo llego aquí a Jerez y me encuentro gente que me hace comentarios machistas, tíos, ¿no?, con cargos políticos en la ciudad. Y yo le digo que si de verdad está dispuesto a sostener eso en los medios de comunicación, que me convierto en su manager y yo me hincho a ganar dinero con él, porque no encontramos ese perfil dispuesto a ir a un medio. Bueno, en los últimos 20 años, porque he estado prácticamente 20 años, en este momento, si yo quiero machista para hablar en los medios de comunicación, solo gente que hable de denuncias falsas y de custodia compartida y de estas cosas, a patás. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es que algo se ha hecho mal en políticas de igualdad y que además nos hemos olvidado de trabajar con los hombres. Han cambiado básicamente esas dos cosas. En este momento, Baquea Alonso, que es una feminista española que últimamente dice cosas muy interesantes, nos recuerda que en nuestro país apenas se ha empezado a reflexionar sobre la incorporación de los hombres a las políticas de igualdad. Y tiene gracia que tenga que ser una organización como CEPAIN, que es una organización que sobre todo se dedica a promover la inclusión de personas migrantes, la que publique la primera guía de talleres para trabajar con hombres, que se llama Fuego Lento, que es una preciosidad, que la recomiendo, que la podéis descargar gratis de internet, o que publique, que también podéis descargar gratis de internet, un cómic precioso que se llama Hombres feministas, algunos referentes, y demuestra cómo desde el siglo XVI ha habido hombres defendiendo la igualdad en parlamentos europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Los planes de igualdad en España, es que a los hombres ni nos mencionan, a no ser que sea como agresores o potenciales agresores, ni nos mencionan. Incluso cuando se habla de igualdad entre hombres y mujeres, nunca se habla de los hombres, se habla de la población en general, de las mujeres y de la población en general. De hecho, si os dais cuenta, incluso en la ley de la que tanto hablamos, de 2004, contra la violencia de género, solo habla de los hombres como maltratadores o como profesionales. ¿Sabéis? Jueces, policías, fiscales, forenses, solo. Seamos serios. Si asumimos que la violencia contra las mujeres es fundamentalmente un problema de los hombres que padecen las mujeres, está clara la falta de objetivos específicos para promover el cambio de los hombres. Bien, es verdad que en el resto del mundo las cosas no están mucho mejor y son excepcionales los programas y acciones dirigidas directamente hacia los hombres. En nuestro país, la excepción más clara es el País Vasco. El País Vasco, hay un artículo, el artículo 35 de la Ley de Igualdad del País Vasco, que prevé que obliga a las administraciones públicas vascas a promover que los hombres se corresponsabilicen en el trabajo doméstico. Y en el artículo 31 especifica la posibilidad de implementar medidas de acción positiva, algo que en otros sitios suena chino. Medidas de acción positiva dirigidas específicamente a los hombres para que se incorporen a las tareas domésticas, para que pidan bajas por paternidad, etcétera, etcétera. De hecho, desde 2008, Emakunde tiene un programa que es Gizondo, específicamente dirigido a promover la implicación de los hombres en la igualdad. Bueno, la única novedad que en este momento me tiene ilusionado es que Podemos ha presentado en el Parlamento de Andalucía, acaba de presentar, creo que la rueda de prensa se hace mañana, ¿no?, si no me equivoco, un texto alternativo al proyecto de ley por el que se modifica
la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género que ha hecho el PSOE, la que tiene y la que ha hecho. Y en este proyecto no lo voy a extender, y no es un proyecto que hable especialmente de los hombres, no es para nada la parte gorda, o sea que yo recomiendo que el texto lo leáis, porque cambia la idea del motivo de la violencia de género, cambia la calificación de la víctima, es decir, que tiene un montón de novedades y vamos a ver cómo responde el PSOE a eso, pero en lo que se refiere al tema que me ocupa hoy a mí aquí, empieza hablando, se entiende por violencias machistas aquellas que ejercen los hombres sobre las mujeres para mantener la supremacía y los privilegios que se les atribuyen por el mero hecho de serlo, no porque le pegan a la mujer por el hecho de ser mujer. No, le pegan para mantener sus privilegios, no nos confundamos, ¿vale? Es un giro importantísimo. El texto plantea la necesidad de promover en los centros educativos talleres y actividades formativas para la prevención de la violencia sexual, trabajando específicamente con los niños y varones adolescentes. Habla de elaborar materiales informativos para padres y madres que les ayuden a detectar las violencias machistas de las que pueden ser víctimas o agresores sus hijas o sus hijos adolescentes. Y al final es el plato fuerte, que es el capítulo 2 bis título 1 de la ley, en el que pide a la Junta de Andalucía la promoción de programas y actuaciones de prevención dirigidos específicamente a los hombres, programas de igualdad para hombres que tengan como objetivos educar a los hombres y niños en valores de igualdad como forma de prevenir los micromachismos y las violencias machistas, aumentar la capacidad de los hombres para educar a sus hijos e hijas de manera orientada hacia la igualdad de los sexos, alentar a los hombres mediante la capacitación y educación a que participen plenamente de los cuidados y el apoyo a otras personas, incluidas las personas mayores con discapacidad o dependientes, y en particular a los niños y niñas y otros miembros de la familia a su cargo. Elaborar campañas de información pública sobre el papel de los hombres en la promoción de la igualdad y la erradicación de las violencias machistas. Estimular y apoyar a los hombres que ocupen puestos de liderazgo para que brinden un modelo positivo de igualdad de mujeres y hombres, etc. Y lo más importante, para que quede claro que es cuando habla de financiación. Dice, contarán con financiación propia que no podrá detraerse ni significar merma de la financiación de los programas de igualdad y la lucha contra la igualdad de las violencias machistas ya destinadas a las mujeres. Muchas gracias y si queréis debatir. Decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a